Descubre dos leyendas malditas y escalofriantes de México que revelan lo prohibido y sinistero. Valeria nunca imaginó que la oscuridad de noches en el barrio marginal de Ciudad de México podría ser más aterradora que su agotador turno en la fábrica de ropa. El aire pesado y la humedad espesa se levantaban de las calles vacías mientras regresaba a casa al amanecer, siempre alertando a sus instintos. Con cada paso, el eco de relatos que su madre le había contado sobre La Llorona y el tío Chueco retumbaba en su mente, palpitando con la violencia que a menudo circunvalaba su hogar. Esa noche, sin embargo, comenzó anormal. El timbre del teléfono rompió el silencio en la penumbra de su hogar. Al principio pensó que podría ser broma, pero esa voz profunda y misteriosa le hizo sentir un escalofrío en la espalda. «Sé todo sobre ti, Valeria», la voz murmuró, como si supiera que aquello que más temía era el bienestar de su hija, Sofía. Con cada llamada, el terror iba creciendo, y el ambiente en casa se volvía más denso, y el mundo externo parecía llenarse de sombras. Sofía, su niña de 10 años, comenzó a tener pesadillas. En sus sueños, figuras siniestras se deslizaban por las esquinas de su cuarto, observándola. «Mamá, hay algo ahí», decía en medio de sus sollozos al despertar. Valeria, con el corazón acelerado y sudor frío cubriendo su cuerpo, se convertía en guardiana de la noche, saliendo de la habitación para asomarse al pasillo oscuro, sintiendo que cada susurro a su alrededor podía ser un eco de peligro. Una tarde, en el mercado, escuchó murmuraciones entre otras madres. Comentaban sobre un extraño vecino, un hombre de mirada inquietante que siempre parecía muy interesado en las familias que pasaban junto a su casa. El aire se volvía más denso, la percepción de peligro siempre presente como una sombra en la esquina de su visión. Valeria sintió que un hilo invisible la unía a esos relatos. Aquel hombre podía ser un reflejo del tío Chueco, un ser que, según decían, acechaba a los niños, un depredador disfrazado de vecino amable. El miedo la consumía. Las llamadas siguieron y se intensificaron, describiendo cada rincón de su vida con un tono burlón. «Hoy, Sofía se vistió de rosa», le decía el extraño, y el leve tintineo de una risa ahogada quedó resonando en sus oídos, como una maldición al caer la noche. Decidida, Valeria decidió confrontar el miedo que la envolvía. Tras una llamada especialmente inquietante, armó su valor y se dirigió a la casa del extraño. La puerta estaba pintada de un negro desgastado y al tocarla un escalofrío recorrió su espalda. «Esto es una locura», pensó. Pero el deseo de proteger a Sofía superó su miedo. Al abrirse la puerta, un hálito helado se escapó de ese oscuro umbral. «¿Qué buscas aquí, Valeria?», preguntó el hombre con una sonrisa torcida, y su risa resonó como un eco de pesadilla. Las paredes estaban llenas de objetos escalofriantes y un aire ominoso la llenó, haciéndole sentir que todo lo que conocía estaba a punto de cambiar. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos». Valeria tragó saliva. Su mente frenética cavilaba entre escenarios. La Llorona, el tío Chueco, son solo leyendas, o quizás son advertencias. Sus pensamientos se agolpaban mientras el hombre avanzaba lentamente hacia ella. La tensión se palpaba, y en ese instante la pregunta que nunca debió hacerse atravesó su mente.
¿Qué tan lejos estaría dispuesta a llegar para proteger a su hija de las sombras? Valeria sintió como si el aire a su alrededor se volviera más denso con cada paso del hombre. Su risa resonaba, un sonido que parecía fusionarse con el crujido del piso viejo de madera bajo sus pies. El extraño no parecería un monstruo, pero su presencia era suficiente para invocar el terror en lo más profundo de su ser. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz apenas un susurro, temiendo que la respuesta hiciera aún más palpable el horror que la rodeaba. El extraño se inclinó hacia adelante, acercándose a su rostro. Sus ojos destilaban una oscuridad que podía tocarse. «Es simple, Valeria. Quiero lo que todos quieren y lo que tú temes perder». Esa última frase golpeó a Valeria con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Los ecos de la risa del hombre vibraban en su mente, desbordando imágenes de su pequeña Sofía en peligro. Su instinto la instaba a correr, pero cada vez que pensaba en hacer un movimiento, sus piernas parecían clavadas al suelo. «¿Qué has hecho con ella?», preguntó, la desesperación transformando su voz en un grito quebradizo. «¿Con quién, Valeria? ¿Con Sofía?». La burla en su tono hizo que Valeria se encogiera, sintiendo que se le helaba la sangre. «No, no la he tocado. Pero sé que te preocupa. Tan sensible eres. La Llorona podría reivindicarte, ¿no es cierto?». Valeria recordó las historias que su madre le había contado, cómo la Llorona vagaba entre los vivos buscando a sus hijos perdidos, llorando por aquellos que ya no estaban. «Eres un monstruo», murmuró, mientras comenzaba a girar lentamente hacia la salida. Sin embargo, el hombre alzó una mano deteniéndola. «No te vayas, Valeria. La noche es joven y hay algo que has de conocer». En ese instante, un grito desgarrador emergió del rincón de la casa, un sonido que heló el aliento en el pecho de Valeria. «Sofía». El eco se proyectó en su mente, atravesando la frontera entre su lucidez y el abismo del terror. «¡Sofía!», gritó, ahora sí retrocediendo. Las paredes de la casa parecieron cerrarse a su alrededor, como si el mismo hogar la atrapara. Los ojos del hombre brillaron con una emoción oscura, deseando el caos que ahora se desataba. «Ven, escúchala. Ven a jugar», dijo, su voz un suave susurro que invitaba al horror. Era como si intuyera cada miedo, cada inseguridad que Valeria guardaba en su interior y las usara como armas. Ella sintió que el tiempo se detenía mientras intentaba recordar el camino hacia la salida. La risa del hombre se entrelazaba con el llanto a distancia de su hija, transformando la atmósfera en una trampa mortal. Con un súbito destello de valentía, Valeria se giró y salió disparada por el umbral, tropezando con la oscuridad que parecía querer devorarla a cada paso. Corrió con todas sus fuerzas, corazón latiendo como un tambor en su pecho, mientras el eco de la risa del extraño resonaba detrás de ella, sugiriendo que el juego apenas comenzaba. Al salir de la casa, el aire frío de la noche le golpeó la cara, pero esa pequeña liberación no duró mucho. El sonido del teléfono volvió a retumbar en su mente, pero esta vez no solo era un eco, la llamada era real. Frenética, sacó su celular y vio la pantalla parpadear con un número desconocido. Rápidamente contestó. La voz al otro lado era profunda y burlona. «¿Creías que podrías escapar tan fácilmente? Sofía me extraña, Valeria. ¿La dejarás jugar conmigo?» El terror atravesó a Valeria como un rayo. Estaba atrapada en un juego que no comprendía. La amenaza no era solo un rumor siniestro, era su propia realidad. La risa resonante del hombre se intensificó en el silencio, y Valeria supo que debía actuar rápidamente, decidir si se enfrentaría a sus demonios o si se atrevería a arriesgarlo todo por su hija. Pero las sombras comenzaban a cerrar el cerco a su alrededor. La noche era un adversario implacable, y la pregunta flotaba: ¿qué estaba dispuesta a sacrificar por el amor de su hija?
mientras el reloj avanzaba, planteándose una pregunta aterradora. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para salvar a Sofía antes de que fuera demasiado tarde? Valeria temblaba, el teléfono vibraba en su mano, pero su mente estaba atrapada en un remolino de pánico. «¿Qué quieres de mí?», volvió a preguntar, sabiendo que en su voz solo había desesperación. «Querida Valeria», dijo la voz desde el otro lado, «lo que quiero es sencillo. Una madre, un sacrificio y un juego. La vida por la vida. Una madre puede aprender mucho al perder lo que ama». La burla era palpable. «Todo esto surge de tu propia historia. Recuerda, la Llorona siempre tiene sed». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Aquella leyenda que había escuchado de su abuela, contada en noches de tormenta, ahora tomaba una forma aterradora. La idea de perder a Sofía, de ver a su pequeña desaparecer en manos de aquella fuerza oscura, la paralizaba. Maldiciendo su propia fragilidad, Valeria avanzó a grandes zancadas por la calle oscura, buscando refugio. La risa del extraño todavía resonaba en su mente como un eco de su propia locura. Detrás de ella, las sombras parecían estar a punto de cobrar vida. Un susurro en el viento la seguía. Mientras se adentraba en el barrio, decidió que no podía permitir que este monstruo ganara. Recordó el viejo cuento que su madre solía contarle sobre el gallo de oro que podía vencer a la Llorona. No era un cuento al azar. Había una razón para que su madre lo compartiera, tal vez un secreto perdido en la oscuridad del tiempo. Se preguntó si el viento, ese mismo viento que soplaba ahora entre los árboles, podría guiarla hacia la solución que necesitaba. Se detuvo frente a la plaza, donde una vieja iglesia se alzaba, sus paredes desmoronadas, testigos de historias pasadas, igualmente desgarradas por el tiempo. «El gallo de oro», murmuró, recordando vagueamente un altar en el corazón de la iglesia, donde los rezos se entrelazaban con las súplicas de aquellos que buscaban protección. Mientras subía los escalones de piedra, sintió frío. Un aire gélido abrazó su piel, como si la iglesia misma la estuviera advirtiendo. Las campanas sonaron, reverberando por el aire como un lamento, y las sombras parecieron moverse por el pasillo. «¡Sofía!», volvió a gritar, pero su voz se perdió en la sinfonía del viento. Al entrar, el interior era sombrío. Las velas parpadeaban como almas torturadas. Se acercó al altar, su corazón latiendo con fuerza. Sus manos temblorosas buscaron la pequeña imagen del gallo dorado. La esperanza brilló por un instante, pero se desvaneció cuando un sonido familiar atrajo su atención. El llanto de su hija. «Sofía», la invocó, el eco de su voz resonando en el vacío. «¿Dónde estás?». Sin respuesta, la atmósfera se volvió pesada. Un silencio inquietante se instaló. A lo lejos, una figura emergió en la penumbra. Era el hombre. Su sonrisa expandiéndose de manera grotesca, haciéndose más amplia en la oscuridad. «¿Ves, Valeria? Has llegado a la tumba de tus esperanzas, y aquí ya no hay ningún gallo que te salve». Lo que sucedió a continuación fue un torbellino de emociones. La ira y el miedo la habían llevado hasta el final de sus fuerzas. Pero una chispa de determinación encendió su interior. «No me llevarás a ella», musitó. «No así». El hombre rió, un sonido que hizo eco en cada rincón de la iglesia. «¿Acaso crees que tu decisión cambiará algo? La noche avanza y tu tiempo se agota. Puedes buscar el gallo, pero yo tengo algo más. Sofía es parte de este juego ya, y no te perdonaré si no participas». Valeria sintió que las sombras se acercaban, y su mente empezó a cernirse sobre lo que realmente significaba el sacrificio. ¿Qué estaba dispuesta a entregar? Tenía que elegir entre el amor y la vida. Mientras las campanas sonaban con más fuerza, algo dentro de ella se rompía. «¡Dame a Sofía!», gritó,
elevando su voz por encima del caos, sacudiendo las antiguas paredes que la rodeaban. La risa del hombre se desvaneció, y en su lugar, la música melodiosa de un gallo resonó, claro y fuerte. Valeria se dio vuelta, sintiendo que el aire se volvía a condensar. La sombra se desvaneció momentáneamente ante la luz que emanaba de algún lugar. Era ese el gallo del que hablaban las leyendas. Lo que no sabía era que a medida que el misterio se profundizaba, se acercaba a un desenlace oscuro. La sombra del extraño se hizo gigante, un riesgo creciente acechaba en cada rincón de su mente. El juego no ha terminado, Valeria. La Llorona no se detiene. Ni tú ni tu hija encontrarán paz hasta que se decida el resultado. ¿Estás lista para escuchar el costo de tu sacrificio? El helor la invadió una vez más, cernía sobre ella, mientras lo que había temido parecía estar cada vez más cerca. Sofía estaba en el centro de la tormenta, y el tiempo se esfumaba. ¿Podría realmente deshacerse del monstruo que la acechaba sin perder lo que más amaba? La pregunta quedó atormentando el aire, mientras la figura del hombre extendía su mano, aterradora como la misma noche. El eco del gallo resonaba en la oscuridad, un canto que parecía burlarse de Valeria mientras el terror se adueñaba de su pecho. La figura del hombre era ahora una sombra sólida, cada rasgo distorsionado por una risa macabra que reverberaba en las paredes de la iglesia. «¿Qué harás ahora, Valeria?», preguntó su voz, resonando como un trueno. «El sacrificio debe ser completo. Una eternidad de oscuridad es lo que te espera si eliges ignorar las reglas del juego». Valeria sintió que el aire se escurría de sus pulmones. No era solo su vida en juego, estaba la de Sofía, su pequeña, su luz en medio de tanta oscuridad. «No jugaré tus juegos», respondió con una voz temblorosa pero firme. «¿Te crees libre de elección? La Llorona te ve, y lo que más ansía ya te pertenece». A medida que hablaba, sombras comenzaron a danzar a su alrededor, tomando formas grotescas de lamentos. Figuras que parecían ser las almas perdidas que habían tenido que enfrentar el mismo horror. Valeria dio un paso atrás, el pánico creciendo. «Estás mintiendo», dijo, intentando convencerse, buscando desesperadamente apoyo en su propia fe. «No tienes poder sobre mí». Pero las palabras se sentían vacías, como un jarrón agrietado. «¿Acaso no estás dispuesta a perderlo todo por tu amor?». La risa se convirtió en un susurro, casi seductor. De repente, la chillona voz de Sofía rompió el silencio, clara y aterradora. «¡Mamá!». El sonido surgió del fondo de la iglesia, como un eco de 1000 sufrimientos. Los escalofríos recorrieron la espalda de Valeria. «¡Sofía!», gritó, el dolor atravesando su corazón. Sin pensar, corrió hacia el origen del llanto, mientras las sombras parecían intentar aferrarse a sus pies. Se sentía atrapada, como si la tierra se abriera para apresarla, pero no podía detenerse. A cada paso, las campanas resonaban más fuerte, un pitido que sonaba como un aviso de que el tiempo estaba a punto de terminar. Y entonces lo vio. Un altar oculto en la penumbra, cubierto de flores marchitas y velas consumidas. Allí estaba Sofía, sentada en el suelo, su pequeña figura atrapada en la penumbra, mirándola con ojos llenos de miedo. «Mamá, ven». «¡No!», salió de los labios de Valeria. «Ven a mí, Sofía». Ella se acercó rápidamente, pero el hombre apareció de nuevo, bloqueando su camino. «No tan rápido, madre valiente. Hay un precio que pagar para que ella escape de su destino». «¿Qué quieres de mí?», Valeria gritó, el miedo atravesando su alma. La respuesta del hombre fue un gesto serpenteante con los dedos, como si jugara con el destino mismo. «Tu amor no es suficiente. Debes sacrificar algo que realmente te duela. Solo entonces podrás salvarla». La desesperación se apoderó de Valeria. «No voy a permitir que me toques». Pero su resistencia era en vano. En ese instante, las sombras tomaron forma.
revelando figuras espectrales de madres y criaturas que habían perdido a sus hijos, aquellas que lloraban eternamente. La Llorona, oh, cómo la Llorona anhela tu sacrificio, murmuró el hombre. Una madre que pierde, un alma que llora por siempre. ¿Realmente puedes vivir con eso? Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Se le ocurrió lo que su madre le había enseñado acerca de la Llorona, que su llanto se asemejaba a un lamento infinito de dolor por las pérdidas, pero nunca pensó que le pasara a ella. No voy a perder a Sofía, te lo juro. Y justo cuando una niebla oscura comenzó a rodear su corazón, la imagen del gallo de oro brilló en su mente. Era su única esperanza, su única salvación. «Te lo prometo, la Llorona, te enfrentaré», gritó. Con un coraje renovado se lanzó hacia Sofía, pero las sombras la atraparon. Era como si miles de manos heladas intentaran llevarla al mundo de los olvidados. La visión de Sofía se desvanecía y el miedo se transformaba en terror. «El tiempo se acaba», gritó el hombre. «Escoge ya a Valeria. ¿Estás dispuesta a perderlo todo?» El aire se volvió denso mientras la última campana sonaba. En ese momento crítico, Valeria sintió un destello de luz en sus manos. Tenía que encontrar al gallo, al símbolo de la esperanza, pero ¿podría salir de esta trampa sin sacrificar algo que no podría recuperar? Con el corazón latiendo con fuerza, Valeria tomó una decisión, aunque el precio podría ser más alto de lo que jamás imaginó. La oscuridad se arremolinaba a su alrededor y la imagen del gallo de oro apareció en su mente con un susurro. El sacrificio verdadero puede no ser lo que esperas. La confrontación estaba a punto de estallar y un nuevo terror se cernía sobre Valeria. ¿Realmente estaba dispuesta a descubrir la verdad detrás del sacrificio? La Llorona no había terminado su juego. Y el miedo palpitaba en el aire pesado mientras la sombra del hombre sonreía, por fin, ansiosa por liberar los secretos que aguardaban en la oscuridad. La niebla se espesó y el aire se volvió frío como el aliento de la muerte misma. Valeria luchaba contra las sombras que la envolvían, cada una de ellas susurrando susurros desgarradores, historias de pérdida y dolor. Ecos de madres que habían caído ante la Llorona. «¡Sofía!», gritó una vez más, su voz desgarrada y temblorosa, pero la respuesta fue solo un eco distante, un lamento entremezclado con la risa siniestra del hombre. «No puedes escapar de esto, Valeria. Cada decisión tiene un costo». Mientras sus palabras se desvanecían, las sombras comenzaron a agitarse a su alrededor, convirtiéndose en figuras distorsionadas, rostros de personas que habían sido condenadas a errar en la penumbra. Valeria sintió que sus rodillas flaqueaban, la desesperación anudándose en su pecho. «¿Y si el sacrificio que pides? Ya lo he perdido», dijo, su voz resonando entre los ecos del lugar. «¿Qué más puedes quitarme?» El hombre rió, una risa que retumbaba en el frío mármol de la iglesia. «Esa es la cuestión, madre valentona. La Llorona busca lo que te es más querido, lo que te devora. ¿Estás dispuesta a hacerlo? A llorar el llanto eterno de una madre que pierde?» Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas, pero su determinación crecía. Si había una forma de salvar a Sofía, debía encontrarla. El gallo de oro palpitaba en su mente, como un latido de esperanza. «No haré lo que deseas», dijo con un rugido de desafío, mientras esquivaba las sombras y se acercaba al altar. «Eres solo una sombra, una mentira que se alimenta del miedo». El hombre se inclinó hacia ella, y su expresión se tornó feroz. «¿Crees que podrás evitarlo? Para salvar a tu hija, necesitarás sacrificar lo que más amas. Recuerda lo que la Llorona ha hecho a otras. Siempre hay un precio». Las velas consumidas del altar comenzaron a chisporrotear, enviando llamas hacia el techo de la iglesia.
Valeria sintió un escalofrío cuando esas llamas iluminaban brevemente los rostros atormentados de los que alguna vez habían sido felices. El eco de sus gritos resonaba en su mente, convirtiéndose en un coro desgarrador que la instaba a rendirse. «Mamá, por favor, ayúdame». La voz de Sofía la atravesó, clara y angustiada. «Sofía». Acelerando el paso, Valeria extendió su mano hacia el altar y su corazón latió con fuerza. «Si debo elegir un sacrificio, que sea mi dolor, que sea mi sufrimiento, no a mi hija». La presión se intensificó a su alrededor. Las sombras luchaban por encadenarla a esta dimensión sombría, pero Valeria casi podía sentir la calidez del gallo de oro surgiendo en su interior. «Mi sacrificio será mi fuerza. El amor que tengo por ella será lo que me salvará». Entonces las sombras comenzaron a gritar, una cacofonía de ansias y desesperación. «No, no puede ser. Tu luz consumiría la oscuridad. La Llorona no puede perder». Fue en ese instante que Valeria se dio cuenta de la verdad que la Llorona ocultaba. El poder del amor es más fuerte que el dolor. Concentró su energía en la luz del gallo y en un movimiento arrojó ese amor hacia la penumbra. El hombre se detuvo, su expresión de sorpresa revelando el miedo intenso en su mirada. «¡Detente!», rugió, pero era demasiado tarde. Una explosión de luz dorada estalló alrededor de Valeria, empujando las sombras hacia atrás. Pudo sentir cómo la energía del gallo atravesaba el espacio, alimentando su corazón y su voluntad. «¡No voy a perderla!», exclamó. Pero en ese momento de luz y claridad, algo cambió. Una nueva figura emergió de entre la oscuridad, una sombra aún más familiar y peligrosa que el hombre. La Llorona. «Creías que escaparías tan fácilmente. Has despertado algo dentro de mí, y ahora debes enfrentarlo». Valeria se volvió lentamente, el terror helado en su pecho al darse cuenta de que esta confrontación apenas comenzaba. La Llorona se preparaba para luchar, y Valeria se dio cuenta de que el verdadero sacrificio podría estar mucho más allá de lo que había imaginado. «¿Qué harás ahora, Valeria?», preguntó la Llorona con una voz que retumbó como un trueno en la oscuridad. El tiempo se detuvo, el futuro tenso y lleno de incertidumbre. Valeria sintió que las sombras regresaban, y la batalla entre la luz y la oscuridad estaba lejos de terminar. ¿Podría realmente enfrentarse a la madre que había perdido tanto para liberarse de su destino? La tensión se podía cortar con un cuchillo mientras la Llorona se acercaba, y Valeria supo que la verdadera prueba apenas comenzaba. Valeria retrocedió un paso, su corazón acelerado al ritmo del pánico. La Llorona, una figura que había sido solo una historia para asustar a los niños, ahora se materializaba ante ella en toda su espantosa realidad. Con su rostro pálido y ojos vacíos, emanaba un frío tan intenso que parecía absorber la luz misma del altar. «¿Por qué persigues a los perdidos?». Valeria se obligó a preguntar, aunque el miedo nublaba su voz. «Deja a mi hija en paz». La Llorona soltó una risa amarga, un sonido que se deslizó como un susurro helado entre los ecos de la iglesia vacía. «¿Paz?». La paz se encontró en el llanto. ¿Acaso nunca has sentido la desgarradora pérdida? Mi dolor necesita compañía y tú me has llamado con tu sacrificio. Valeria sintió que la realidad se desvanecía a su alrededor, cada palabra de la Llorona penetrando con la fuerza de un cuchillo. «No me hagas esto, no voy a ser parte de tu tormento», gritó, tratando de enfocar sus pensamientos en cómo salvar a Sofía. La Llorona se movió lentamente como un depredador acechando, y el aire se tornó denso. «¿Crees que puedes desafiar el destino?». Según la leyenda, todas las madres que pierden a sus hijos deben llorar eternamente. ¿Y si esa madre eres tú? Valeria sintió que sus piernas temblaban.
La historia la perseguía. ¿Qué tal si era cierto? ¿Y si su lucha había sido en vano? La imagen de Sofía, riendo con inocencia, llenó su mente y fue un recordatorio de lo que había que salvar. Con una fuerza renovada, Valeria levantó una mano, la energía del gallo de oro burbujeando en su interior. Mi amor por ella es más fuerte que tu dolor. No permitiré que uses eso contra mí. Aquella resolución ardiente brilló en su rostro, aunque la Llorona seguía acercándose, cada paso retumbando como un eco de advertencia. Pero entonces, en un instante de confusión, la figura de Sofía pareció aparecer entre las sombras, su forma difusa, como un reflejo en agua. ¡Mamá! La voz era un llamado desesperado, y Valeria casi se abalanzó hacia ella, pero el movimiento de su propia fuerza la detuvo. ¡Es un truco!, le gritaron las sombras, uno de los rostros desgarrados a la vista. «Dale la espalda, y perderás todo lo que amas». «¡Cálmense!». Valeria cerró los ojos, enfocándose en lo que había vivido, en los momentos con Sofía y la luz que siempre había reunido. «Sofía, estoy aquí, nunca te dejaré ir». Las sombras comenzaron a retorcerse, y la Llorona se detuvo, su mirada aguda fija en Valeria. «Eres más fuerte de lo que pensaba. Pero recuerda, un acto de amor verdadero también puede traer un gran sufrimiento. Estás a punto de descubrirlo». La atmósfera se volvió electrizante, y Valeria sintió cómo el gallo de oro palpitaba intensamente. «No puedo perder», exclamó, su voz llena de desafío, aunque sus manos temblaban a su lado. La luz dorada chisporroteaba de nuevo, apagando la danza de sombras, mientras Valeria se preparaba para el enfrentamiento final. «El sacrificio será tuyo», aulló la Llorona, su voz retumbando, sus manos extendiéndose como si buscara la vida misma de Valeria. Este era un instante crucial, uno que definiría su destino y el de Sofía. Las sombras comenzaron a encerrar a Valeria, y el aire a su alrededor se incendiaba de desesperación. «¡No! ¡Luz! ¡Ven a mí!». Valeria gritó, atrapada entre el amor que la guiaba y el horror que la rodeaba. El gallo resplandecía con un color vibrante, como si fuera el último destello de una vela a punto de apagarse, pero en la penumbra una figura más se movía, un niño con un rostro familiar. Valeria se congeló. «¿Sofía?». La figura se desvaneció como niebla al sol, un eco de la risa que ya no podía escuchar, y el pánico la invadió. «Sofía, no». Y cuando su corazón pareció detenerse, sintió el peso del sacrificio más grande de todos. «Tu hijo no será el último, pero tú». La Llorona sonrió, y Valeria se dio cuenta demasiado tarde de que la batalla se había intensificado, empujándola hacia un abismo del que apenas podía vislumbrar la salida. El final estaba acercándose, y la línea entre amor y dolor se desdibujaba. La pregunta resonaba en su mente. ¿Qué sería lo siguiente que estaría dispuesta a perder para salvar a Sofía? Valeria sintió un frío helado recorrer su espalda, mientras la Llorona giraba lentamente, sus ojos vacíos, dirigidos hacia el altar. El gallo de oro, ahora un espejo de su propio terror, palpitaba en su mano, como si revelara la vitalidad de su amor por Sofía. Pero el murmullo de las sombras crecía, un coro que retumbaba en su mente. «¡Esto no acaba así!». Valeria se forzó a gritar, cada palabra resonando con la intensidad de su desesperación. El cálido recuerdo de Sofía se aferró a su corazón. La bondad y la risa de su hija, la alegría del sol filtrándose por las hojas, eran sus únicas anclas en la tormenta. Pero la Llorona, burlona y aterradora, se adelantó. «¿Amor? El amor no te salvará en este lugar, Valeria. Solo el sacrificio puede satisfacer el hambre de la eternidad». Sus manos largas como sombras se extendieron hacia ella, y Valeria sintió la presión del aire, como si 1000 manos invisibles la apretaran. Un grito desgarrador resonó en el vacío. Era Sofía,
o eso pensaba, una melodía desesperada que aullaba al unísono con la risa macabra de la Llorona. «Mamá, sálvame». Valeria se estremeció, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. La ilusión de poderla ver la hizo avanzar 2 pasos hacia su hija, pero un dolor punzante atravesó su pecho. «¡Detente!», aulló. «No caeré en tu trampa». Pero la imagen de Sofía se desvanecía cada vez que trataba de acercarse, cada vez que su corazón latía con esperanza. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, apoderándose cada vez más de su mente y de su voluntad. Fue como ver sombras de lo que alguna vez fue, una calidez que se congelaba en el aire. ¿Crees que puedes desafiar a la muerte? Lo inevitable es solo una ilusión, mi querida Valeria. Y tú estás destinada a ser parte de mi dolor. A medida que la Llorona hablaba, su voz resonaba en cada rincón de la iglesia, llenando el espacio con una terrible verdad. Sin pensar, Valeria levantó el gallo de oro, dejando que su luz brillara con más fuerza. «No me tienes, te enfrentaremos juntas, mi amor por ella no será en vano», gritó, llenándose de determinación mientras el gallo proyectaba un halo de luz dorada que atravesaba la oscuridad. La Llorona se detuvo, su rostro retorcido por la ira, pero también había una chispa de sorpresa. Las sombras se apiñaron, lanzándose contra la luz, intentando apagar el brillo que protegía a Valeria. «Tu fuego no es más que un parpadeo ante mi tormenta», dijo la Llorona, voz resonante y burlona, preparándose para lo que parecía ser un ataque final. Valeria sintió una oleada de fatiga, pero no podía rendirse. «Sofía, por favor, escúchame», susurró, el gallo titilando con cada latido de su corazón, como un canto de esperanza. La figura de su hija apareció de nuevo, esta vez más clara, como un destello en la bruma. «Mamá, no dejes que se apague». La conexión entre ellas se intensificaba, un hilo de amor que desafiaba la oscuridad. De repente, la Llorona se abalanzó, y en ese instante, Valeria supo que debía elegir. «No», gritó, reconociendo el sacrificio que tendría que hacer. La luz del gallo chisporroteó, y Valeria, en un acto de amor desesperado, dejó que su propia esencia se combinara con él. Al momento siguiente, una explosión de luz inundó la iglesia, llenando el aire con una mezcla de esperanza y terror. Las sombras chillaban y se retorcían, desvaneciéndose, mientras la figura de Sofía se acercaba más y más. «¿Qué has hecho?». La Llorona, ahora desesperada, intentó atraparla, pero estaba atrapada en su propio horror. La luz de Valeria la empujaba hacia atrás, devolviéndola a las tinieblas que había traído. Pero justo en el clímax de su batalla, cuando parecía que la victoria estaba cerca, una voz le susurró al oído, helada como el viento en medio de la noche. «Esto no ha terminado. La oscuridad no se olvida». Un estruendo la hizo caer al suelo, y mientras el mundo todo parecía temblar, Valeria comprendió que el sacrificio había sido solo el principio de una lucha mucho más grande. ¿Qué le había costado realmente a su alma? ¿Y a Sofía? En su mente resonaba una única pregunta aterradora. ¿Había realmente salvado a su hija, o simplemente había despertado algo mucho más siniestro? La luz del gallo de oro titilaba, luchando por mantenerse viva. Valeria, todavía en el suelo, sentía el sudor helado resbalando por su frente. El eco del estallido llenaba la iglesia, reverberando en cada piedra, mientras las sombras se agolpaban al borde de su campo de visión, intentando recuperar lo que las luces habían desterrado. Una opresiva sensación de que algo oscuro y antiguo despertaba se cernía sobre ella, igual que las nubes en una tormenta. Valeria se incorporó lentamente, su respiración entrecortada. Sofía no estaba. La figura de su hija había desaparecido por completo tras la explosión de luz. «¡Sofía!», gritó, su voz ahogada por el terror que retumbaba en sus oídos.
pero solo recibió como respuesta un silencio ensordecedor. El altar era un rincón de sombras danzantes, y la Llorona había desaparecido, dejando un vacío que palpitaba con un eco de su risa burlona. Valeria se levantó con dificultad, sus piernas temblando. La luz del gallo era un parpadeo débil en su mano. La iglesia tenía un aire de descomposición, como si la vitalidad se estuviera escurriendo por las grietas de las paredes. Las figuras religiosas se alzaban ominosas, observándola como si supieran algo que ella ignoraba. De repente una leve brisa pasó, arrastrando un susurro que hacía vibrar cada fibra de su ser. «Te estoy esperando». La voz resonó en su mente, nublando su razón, como si las sombras mismas estuvieran llamándola. «No». Valeria murmuró, resistiendo la tentación de seguir el sonido. Sin embargo, su corazón latía fuerte, atrapada entre el deseo de encontrar a Sofía y el miedo a lo que podría desatar su búsqueda. Con el gallo de oro temblando en su mano, tomó una decisión. Necesitaba salir de allí. Se dirigió hacia la puerta, sintiendo una presión creciente en el aire, como si algo estuviera intentando detenerla. Las sombras parecían cobrar vida, extendiéndose como tentáculos, dispuestos a arrastrarla de nuevo al oscuro abismo. «¡No! ¡He venido a rescatarla!» Valeria gritó, decidida a abrirse paso. El brillo del gallo se intensificó un instante, iluminando el pasillo y revelando las almas atormentadas atrapadas en las paredes. Eran rostros perdidos, y uno de ellos se parecía horriblemente a Sofía, mirándola con penuria. «¡Mamá!», llamó con un eco desgarrador, pero en un susurro perezoso, como si la tristeza de su existencia estuviera anclada a ese lugar. El corazón de Valeria se rompió al ver la imagen de su hija atrapada en un ciclo de dolor. «No puedo dejarte así», bramó, y el gallo brilló más, desafiando las sombras. Pero en un instante, la Llorona apareció de nuevo con un grito de furia que resonó en las entrañas de la tierra. «Tu amor es solo un susurro en el viento, Valeria. Nunca conocerás la paz, y ella nunca saldrá de mi abrazo». Las sombras se arremolinaron a su alrededor, formando una muralla, y Valeria se dio cuenta de que estaba atrapada. La Llorona se acercaba, su risa resonando como campanas funerarias, y Valeria sintió una nueva ola de desesperación. «Debo hacer algo», murmuró, palpando el gallo de oro. Pero el tiempo se desvanecía. Debía actuar rápido. La oscuridad la envolvía a pasos agigantados. Podía todavía haber una esperanza, un sacrificio diferente, una decisión que cambiaría el curso de su destino y de su hija. La Llorona levantó sus manos listas para condenarla. «Tu sacrificio se acerca, y esta vez no lo evitarás». Valeria cerró los ojos, aferrándose a la luz del gallo, mientras se preguntaba si realmente había alguna verdad en sus propios miedos. Podría liberarse de las garras de la Llorona, o estaba condenada a ser parte de esa historia. Y en ese momento, un silencio reverberante llenó la iglesia, dejando un eco de inquietante expectativa en el aire. La próxima decisión que debía tomar resonaría con la fuerza de su amor. ¿Dar la vida por Sofía o desafiar a la Llorona, arriesgando su propia alma? Mientras las sombras se acercaban, Valeria entendió que la lucha había apenas comenzado y que el verdadero horror estaba por revelarse. El aire se volvía más denso, insuflando una ansiedad que estrangulaba el pecho de Valeria. La Llorona avanzaba, su figura etérea brillando con un destello espectral, y las risas de las almas perdidas resonaban como un coro macabro en el fondo. Valeria sabía que cada segundo contaba. Su hija estaba aún más atrapada, perdida entre la desesperación. Los murmullos comenzaron a crecer, se mezclaban susurros en un idioma ancestral, cargados de promesas rotas y lamentos. La oscuridad toma formas nuevas, se afirmaba, mientras las sombras danzaban, mostrándole visiones atormentadas de lo que podría ser su destino.
No, gritó abriendo los ojos enrojecidos y llenos de determinación. De repente, comprendió que el gallo de oro no solo era un objeto de luz, sino un símbolo de su amor por Sofía, la única llave para romper los lazos que la Llorona había tejido. «Tienes que confiar en mí, Sofía. Estoy viniendo». Su voz resonaba por el pasillo, empoderando la luz del gallo, que comenzó a brillar con un fulgor ciego. Pero la Llorona sonrió, un gesto grotesco que heló la sangre de Valeria. «Puedes gritar como desees, pero esta vez las sombras no se irán. Es su hogar», resonó esa voz, grave como un trueno y dulce como el veneno. Valeria cerró los ojos, sintiéndose arrastrada a un abismo de dudas. En todo su ser, la necesidad de salvar a Sofía luchaba contra el terror que la amenazaba. Esa desesperación había despertado una chispa en su interior, y, al abrir los ojos, vio la figura de su hija en el horizonte nebuloso del altar. Sofía parecía llamar con esa mezcla de miedo y esperanza, atrapada en su piel cadavérica. «Solo tú puedes liberarla», le susurraron las almas atrapadas, extendiendo manos etéreas hacia ella. «No dejaré que esto termine así», se juró Valeria. Con cada paso, el gallo resplandeció aún más, empujando las sombras hacia atrás. La luz ardía como una última defensa, revelando visiones horrendas, recuerdos de amor, risas y días felices pasados junto a su pequeña. Sin embargo, las sombras no se rendían, se retorcían y se agolpaban a su alrededor, emergiendo de las grietas, deseando tragarla. Valeria sintió la presión del miedo, pero la visión de Sofía la mantenía centrada. «Sofía, todo va a estar bien». A pesar del pánico, su voz se volvió más fuerte. De repente, un destello de luz atravesó la oscuridad. Una cuerda invisible parecía unirse entre ella y su hija, y Valeria comprendió que necesitaba hacer un sacrificio, no de su vida, sino de su miedo. «Nunca dejaré que el miedo me controle», exclamó, y levantó el gallo de oro. La luz alcanzó su punto máximo, y por un instante la iglesia se llenó de un resplandor tan potente que las sombras comenzaron a retroceder, gritando en desesperación. Pero la Llorona fue más astuta. «¿Acaso crees que puedes arrebatarme lo que es mío? Haré que te arrepientas de haberlo intentado». Su voz sibilante se enredó con el eco de las almas perdidas, y en un instante el suelo tembló, abriendo una grieta. Valeria sintió un escalofrío atravesar su columna. La grieta parecía un portal a otra dimensión. Sin embargo, de su interior emanaba el grito de Sofía, cada vez más débil. «Mamá, no puedo dejarte ir», luchó Valeria, sintiendo que debía atravesar el umbral, aunque eso pudiera sellar su destino. En ese momento, el gallo de oro emitió un último fulgor, y las sombras se lanzaron hacia ella con una ferocidad desenfrenada. La Llorona alzó una mano, y el tiempo se detuvo. Valeria miró hacia la grieta, hacia su hija. ¿Podría cruzar y salvarla antes de ser devorada por la oscuridad? «Dame una razón para pararme a tu lado». La Llorona se acercó, y Valeria sintió la respiración caliente de su presencia. La opción era clara y acuciante, pero la pregunta la atormentó. ¿Harían la luz y el amor suficiente para romper el hechizo? Y mientras el abismo resonaba a su alrededor, Valeria tomó la audaz decisión de deslizarse hacia lo desconocido. Valeria respiró hondo, sintiendo el aire pesado de la iglesia chorrear a través de sus labios entreabiertos. La inquietud palpitaba en sus venas mientras la Llorona continuaba su camino hacia ella, cada paso retumbando como un gong de advertencia. «Tu sacrificio debe ser hecho, Valeria. No puedes escapar de tu destino», dijo, su voz un eco aterrador. Con el miedo azotando su interior, Valeria cerró los ojos y recordó la risa de Sofía, su pequeña, su vida. Se negaba a rendirse, a permitir que el dolor la destruyera.
No voy a hacer lo que deseas. Mi amor por ella es más fuerte que cualquier sombra que intentes invocar, gritó, levantando el gallo de oro, sintiendo su energía ardiente. La luz del gallo estalló en un rayo dorado, iluminando la iglesia con una fuerza que obligó a las sombras a retroceder un poco. La Llorona se detuvo, su sonrisa retorcida se desvanecía. Tienes más valor que las otras, pero eso no te salvará. En ese momento, la risa de Sofía resonó en su mente, y ella supo que tenía que encontrarla, cruzar esa línea entre la luz y la oscuridad. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, pero cada impulso hacia atrás resonaba con un eco de amor en su pecho. «¡Sofía!», gritó otra vez, abriendo los ojos para ver la figura etérea de su hija. «¡Estoy viniendo por ti!». «No, mamá». La voz de Sofía se tambaleó entre el horror y el ruego. «No hagas nada arriesgado». Pero Valeria sintió que en su mirada había un destello de esperanza, una conexión que desafiaba la oscuridad. El gallo de oro había comenzado a brillar con mayor intensidad, y las sombras parecían titubear ante su luz. «Te prometo que regresaré», prometió Valeria, mientras el gallo iluminaba el camino, empujando las sombras hacia las paredes de la iglesia. Con cada paso que daba, sintió que su fuerza aumentaba. No estaba sola. El amor de una madre trasciende la muerte misma. Finalmente llegó al altar. La figura de Sofía se difuminaba, pero la podía sentir cerca, como un latido en su corazón. «Vamos, Sofía, confía en mí». La luz del gallo la envolvió, lanzando destellos de esperanza en un remolino de sombras. Pero la Llorona no estaba dispuesta a dar su brazo a torcer. Se lanzó hacia Valeria, su figura ahora un torbellino de sombras y lamentos. «Dame lo que es mío, madre. Mi poder solo se alimenta de tu tristeza». Valeria sintió que el terror embargaba su ser. «¡No! Eres una impostora, un eco del dolor». La luz del gallo estalló en una tempestad de calor, dispersando las sombras momentáneamente. «Me niego a perder a mi hija». Esa determinación reverberó en el aire, y por un instante la Llorona se paralizó. Pero luego, recuperando su fuerza, giró su rostro hacia la niña que yacía atrapada, extendiendo su mano con la intención de llevarla al abismo. «No, no, no». Valeria sintió como si el suelo temblara. «Sofía, ven a mí». Y en un instante se dio cuenta de lo que se necesitaba. Con un último grito de valentía, se arrojó hacia el umbral de la luz brillante. Las sombras la envolvieron, pero ya no sentía miedo. Dejó que el gallo resonara con la fuerza de su amor, y en un destello vio a Sofía acercándose. El tiempo se detuvo. La energía del gallo formó un puente entre ella y su hija. La luz empujó a las sombras, y la risa de las almas atrapadas se transformó en un susurro de anhelos perdidos. «Siempre estaré contigo, Sofía», prometió, mientras la figura de su hija se acercaba lentamente. «¡Mamá!», gritó Sofía. Valeria extendió los brazos, sintiendo que el mundo entero giraba. Entonces la luz brilló intensamente, envolviendo a ambas y disipando las sombras grises que formaban la Llorona. En ese instante el amor superó el odio, la luz superó la oscuridad. Las sombras comenzaron a desvanecerse mientras la Llorona aullaba, atrapada en el lamento del eco de su propia tristeza. Nunca más podría cazar a otra madre. La conexión entre Valeria y Sofía fue irrompible, un abrazo que les devolvía lo perdido. Al abrir los ojos, la iglesia estaba iluminada, el eco de risas resonaba en el aire y el gallo brillaba como un símbolo eterno de su amor. La figura de Sofía estaba junto a ella, con una sonrisa radiante. «Vine por ti, mamá». Valeria sintió que el peso del mundo había sido levantado de sus hombros. Aún así, sabía que la lucha había dejado cicatrices. Aún había sombras que debían enfrentarse, pero esa noche habían ganado una batalla.
Con el corazón lleno de amor y esperanza, madre e hija abandonaron la iglesia, sabiendo que, sin importar lo que sucediera, enfrentarían la oscuridad juntas. Mientras caminaban hacia el amanecer, Valeria tomó una decisión. Ahora era su turno de compartir la historia con otras madres, para que nunca se sintieran solas en su lucha contra el horror que acechaba en la noche. Y así, la leyenda de Valeria y Sofía se expandió, transformando el miedo en esperanza para aquellos que escuchaban su relato. El gallo de oro nunca se olvidó. Se convirtió en un símbolo de amor, valentía y luz en los momentos más oscuros. Recuerda, siempre habrá un camino hacia la luz, y el sacrificio nunca se compara al amor verdadero. Los ecos de las leyendas se disipan, pero el amor siempre prevalecerá. Y ahora, tú que has llegado aquí, no olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que dale al botón de like ahora mismo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Tu opinión es muy importante para nosotros. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.